Saludamos en esta mañana a todos nuestros hermanos. Damos gracias al Señor porque una vez más podemos entrar hasta su hogar, llegar hasta la intimidad de su familia con la palabra del Señor. Siempre con un mensaje de esperanza, siempre con un mensaje de aliento en medio de tiempos difíciles. En días atrás compartimos en nuestro perfil de Facebook un artículo titulado ¿Tenemos cerebro pandémico? ¿Tenemos cerebro pandémico? Bueno, este es un término que no es clínico, pero algunos científicos lo están manejando y lo denominan así, cerebro pandémico. ¿Qué cosa es el cerebro pandémico? Es la serie de dolencias que está sufriendo nuestro cerebro a raíz de la pandemia. Estrés crónico, confinamiento y todo lo que trae como consecuencia el estar bajo la presión de esta terrible enfermedad. Esto afecta nuestra capacidad de memoria, nuestra concentración. Por eso muchas veces en los hogares quieres hacer algo, lo comienzas y lo dejas a media, regresas, comienzas a hacer otra cosa y estás un poco que ansioso o ansiosa en medio de tu hogar, en medio del confinamiento, en medio del encierro producto a la pandemia. BBC Mundo dice, pero cuando el fin no se ve, o sea, el fin de la pandemia, y el estrés continúa por una sesión prolongada, entonces vienen los problemas. Realmente estamos casi ya cerca de 2 años batallando con este fenómeno, con esta enfermedad tan terrible que es la pandemia, que afecta al individuo de una manera directa, está afectando a todo ser humano y como en todo, y como en todas las cosas, el cerebro pandémico lastra más a unos que a otros. Hay muchas personas que han sido más afectadas, sus capacidades, su vida ha sido afectada, su vida personal, espiritual y demás. No sufren lo mismo todas las personas. Hay algunos que han lamentablemente perdido familiares, hay otros que han perdido su empleo, su trabajo. Hay otros que directamente han sido positivos a esta enfermedad y han atravesado por procesos de tratamiento, de ingresos y demás. Y por lógica, no todo el mundo es igual, pero de alguna manera hay una afectación en la vida de cada persona. Ahora, hay algo que queremos en esta mañana ir a la palabra de Dios y ver, y es que la pandemia produce en la persona la falta de paz. O sea, la persona se siente desesperada, la persona se siente ansiosa y no tiene paz. No tiene paz. Por eso en esta mañana queremos compartir la reflexión de la palabra de Dios, paz en medio de las tribulaciones. Paz en medio de las tribulaciones. Quiero ir al Evangelio de Juan, capítulo 14, el versículo número 27. Juan, capítulo 14, versículo 27. Dice de la siguiente manera: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Palabra de nuestro Señor Jesucristo, muy importante para este tiempo en el cual vivimos tiempos convulsos, no solamente por la pandemia, no solamente por las consecuencias de esta terrible enfermedad, sino por las amenazas de guerra que hay en el mundo, sino por las crisis económicas que hay en las sociedades, en cada país y en lo individual, sino por las tensiones en las cuales estamos viviendo. Y sobre todo el cristiano no es ajeno a esa situación. Queremos llegar ahí. El cristiano no es ajeno a las necesidades, a las crisis, a las tensiones. El cristiano no es ajeno a ello. El cristiano vive en el mundo y por tanto, si está inmerso en el mundo, las consecuencias de todo lo que se está viviendo en el mundo afectarían al cristiano también. Pero Jesucristo, nuestro Señor, dice en su palabra poderosa de Él,
palabra poderosa de Dios, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y dice algo muy importante aquí, yo no os la doy como el mundo la da. El mundo trata de resolver los problemas de las crisis, de las tensiones. El mundo trata de resolver las situaciones y las amenazas que diariamente están sobre el ser humano, y para eso busca recursos. Para eso se buscan una serie de herramientas que pudiesen resolver el problema del hombre, el problema del ser humano. Y precisamente en el artículo de BBC Mundo sobre el cerebro pandémico, al final da algunas orientaciones. La persona debe de hacer ejercicio físico, la persona debe alimentarse en su horario, la persona debe tratar de cuidarse y de dormir en su tiempo. Toda una serie de recursos y de herramientas que la persona tiene a su alcance para enfrentar los efectos del cerebro pandémico. Pero déjame decirte algo, todo eso es bueno. Sí, es muy bueno, es muy importante. Pero hay algo que queremos añadir ahora nosotros como lo más importante, y es la paz de Dios. Solamente Dios puede hacerlo así. Solamente Él puede darnos paz en medio de las tribulaciones, en medio de las crisis. ¿Por qué? Porque el cristiano, el Hijo de Dios, es la única persona que es capaz de tener paz en medio de las tribulaciones. Afirmamos eso a la luz de la Biblia. Enfatizamos eso tan necesario en el ser humano, que en medio de tribulaciones el cristiano es el único capaz de tener paz, de tener la paz de Dios, de tener la paz de Dios. Y vamos a ver a las razones por las cuales el cristiano es capaz de tener paz en medio de las tribulaciones. Le invito para mirar un capítulo de la Biblia que no lo vamos a ver completo, solo señalar brevemente algunos versículos en este capítulo 5 del libro de Romanos, que yo le oriento que usted lo lea con calma, lo medite y reflexione en él. Romanos capítulo número 5, el versículo número 1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Comienza el capítulo 5 hablándonos de la justificación por la fe, y nos lleva a la necesidad de toda persona de estar en comunión con Dios y de ser justificado por medio de la fe. El resultado de una reconciliación con Dios. No, el resultado de esa reconciliación con Dios por medio de Cristo trae paz al ser humano. Por eso hemos enfatizado que el cristiano es la persona que es capaz de tener paz, porque como resultado de una relación con Dios, del Dios de paz, a través del príncipe de paz, que se llama Jesús, entonces usted puede tener paz. De esa experiencia extraordinaria, milagrosa, de esa experiencia inigualable, que es la experiencia de la conversión de la persona, es la experiencia de la justificación por la fe o la reconciliación por la fe. De ella fluye paz interior en la persona, en el alma de la persona, en el ser humano. Hay un fluir de paz, aun cuando a tu alrededor esté todo un mundo en crisis, todo un mundo convulso, todo un mundo que se pierde en medio de todas esas tribulaciones. Isaías capítulo 26, el versículo número 3 dice: la palabra del Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Persevera en Él, porque en Él ha confiado. Ahí, en la experiencia
y en el resultado de la justificación por la fe, el Señor nos salva, nos justifica por medio de la fe. Tenemos paz, capítulo 5 del libro de Romanos, pero hay ciertas evidencias que es, en primer lugar, ahí en todo el capítulo 5 del libro de Romanos. Para el cristiano hay muchas evidencias de ese vínculo, de esa experiencia de salvación por la gracia de Dios. Primero está la paz con Dios. Nos reconciliamos con Dios porque Dios así ha tomado la iniciativa de la reconciliación. El versículo 2 habla sobre la firmeza en la gracia del capítulo 5. El versículo de 3 al 5 nos habla de la esperanza de gloria del creyente. Los versículos del 5 al versículo 8 nos habla del amor de Dios para con nosotros. Y los versículos del 9 al 10 nos habla de que somos libres de condenación. Terminando y cerrando la idea en el versículo número 11, que nos habla de el gozo en el Señor. Todo ese capítulo es un capítulo extraordinario para estos tiempos, para leerlo, para meditarlo, para profundizar en él y para saber de que solamente los hijos de Dios tienen una capacidad espiritual para poder enfrentar toda la crisis la cual estamos viviendo y estamos viviendo constantemente. Ahora, ¿por qué la paz de Cristo, el príncipe de paz, es diferente a la del mundo? ¿En qué consiste la paz del mundo? ¿Han logrado preservar la paz en el mundo? ¿Han logrado alcanzar la paz en el mundo? Los esfuerzos humanos en alguna medida son vanos. Otros, usando recursos del mundo, tratan de resolver la situación. Pero la paz de Cristo es diferente, porque es una paz interna. Todos los recursos, las herramientas, las habilidades, el conocimiento humano y científico a favor de la paz en el mundo y a favor de la paz individual del ser humano son recursos externos. Recuerda siempre que Dios obra de adentro hacia afuera. Él comienza en el ser profundo, en el alma, en el espíritu del ser humano, y esto va a lo exterior, a una expresión exterior. Pero por eso es diferente la paz de Cristo a la paz del mundo, porque el mundo no puede llegar a la interioridad del ser humano, al alma del ser humano. Puede en alguna manera influenciar, pero no llegar como el Espíritu de Dios, que es el que produce en el ser humano la regeneración, que es el cambio, que es la transformación, que es la sanidad interior, que es lo que está transformando al ser humano de adentro hacia afuera, hacia lo exterior. Y el mundo trata de lo exterior hacia lo interior. Y ahí está la diferencia, la gran diferencia. Los esfuerzos humanos pudiesen ser muy buenos y son tal vez muy efectivos en alguna medida, pero no como el poder y la gracia redentora de nuestro Señor, que llega hasta la profundidad de nuestro ser. El cristiano es la persona que entonces tiene además, importante esto, una capacidad para gloriarse en medio de la tribulación. Y no nos sorprendería eso, ¿verdad? El cristiano tiene la capacidad de gloriarse en las tribulaciones. ¿Qué cosas son las tribulaciones? ¿Cómo es posible que un cristiano puede gloriarse en las tribulaciones? ¿De qué manera es posible eso? ¿Será que las tribulaciones son placenteras?
¿Será que las tribulaciones producen gozo? No, para nada. No son placenteras, no producen gozo, pero sí, en alguna medida son útiles. Toda clase de prueba afecta al ser humano y las tribulaciones son útiles para el creyente, para preparar al creyente. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, míralo ahí, el versículo número 3. De Romanos capítulo 5, el versículo número 3. Y no solo esto, está hablando de la reconciliación, de la justificación. Dice, no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Las tribulaciones, que no son placenteras para nada, que son pruebas que afectan a la persona, al ser humano, y dice que nos gloriamos en las tribulaciones, y las tribulaciones producen paciencia. La paciencia podríamos traducirlo como la resistencia y la capacidad para estar firme, para no desboronarte, para no destruirte. Esa capacidad y esa resistencia para estar firme en medio de las tribulaciones. No es que son placenteras, repito, sino que este tipo de prueba, todo tipo de prueba y de tribulación que nos afecta, en alguna medida nos hacen útiles, nos preparan para seguir adelante, enfrentando cualquiera que sea la necesidad y la tribulación. De tal manera, hermanos, de tal manera que en esta mañana solo queremos ver la importancia que tiene el hecho de que el Señor haya llegado a tu vida. El valor que tiene lo que Dios te ha dado, para no lo que tú alcanzaste por tus méritos. El valor que tiene para tu vida haber recibido la bendición de la salvación, de la reconciliación con Dios. Porque de esa reconciliación con Dios emana la paz de Dios en tu vida. Y de esa relación y reconciliación con Dios aparece entonces la capacidad para poder, en medio de las tribulaciones, poder ejercitar la paciencia. Produce paciencia, como dice el versículo número 3, y nos gloriamos en las tribulaciones. El mundo necesita de Jesucristo, el príncipe de paz. Muchas personas han quedado afectadas y otros serán afectados. Los tiempos son fuertes, podríamos decirlo así como en buen cubano. Es fuerte lo que hemos estado experimentando, algunos más, otros menos, pero en alguna medida todos hemos estado inmersos en medio de limitaciones. El mundo ha sido trastornado por esta pandemia y todo esto afecta a la persona en lo individual. Y esos efectos negativos, muchos a largo plazo, muchos para toda la vida. Consecuencias, personas marcadas a partir de ahora para toda su vida. Personas jóvenes marcadas para toda su vida. Es un momento para nosotros entonces levantar la voz y decir que Cristo es la única esperanza. Y nosotros poder llevar esta palabra, la palabra de Dios, que nos dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que no hay otro camino. Él, Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida. Y dice el profeta Isaías, el príncipe de paz. ¿Cuánto necesitamos eso? ¿Cuántos nos es necesario esa paz? Vamos a llevar esa paz al mundo. Vamos a darle esa paz, llevarle esa paz al mundo, darle ese mensaje de paz y de esperanza al mundo. Solamente Cristo lo puede hacer. Solamente Él puede llegar y transformar la vida de aquellos
que están sin esperanza. Queremos en esta mañana orar y te invito ahí donde estás, que cierres tus ojos y oramos al Dios eterno en el nombre del Príncipe de Paz. Oramos. Señor, te damos muchas gracias porque nos has dado un día más de vida, por tu cuidado, por tu misericordia, por tu presencia. Gracias por la justificación, gracias por la reconciliación, porque cuando estábamos perdidos y vivíamos sin esperanza, Señor, tú llegaste, tú nos abrazaste, tú nos perdonaste, tú nos reconciliaste. Oh Señor, gracias por la justificación, Señor, porque nos has justificado. Y ahora, Señor, oramos por tantas personas que no tienen esto, que no han conocido la verdad del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y oramos para que nosotros, como portadores de tu palabra, llevemos ese mensaje de salvación y de esperanza a un mundo que se pierde, a un mundo que ha sido afectado, Señor, por los efectos de esta enfermedad, de las crisis que vive nuestro mundo. Jesucristo es el único que puede dar paz en el ser humano. Señor, gracias. Y ahora que el amor de Dios, el Padre Celestial, que la comunión con el Espíritu Santo, nuestro Consolador, que la comunión con ese Espíritu y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, sea con cada uno de los que nos están escuchando en esta mañana, con cada hijo de Dios, ahora y siempre. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.